Ahora sí, llegamos a la última clase sobre el lenguaje del trading y en esta clase vamos a hablar sobre el lenguaje exclusivo al mundo del Forex que solo vamos a utilizar los traders que nos dedicamos al Forex. De hecho, miento, porque el spread y el slippage también forma parte del lenguaje genérico, pero lo he puesto en esta clase de aquí. Entonces, vamos a hablar sobre qué son los pips, qué es el precio bid y qué es el precio ask. Vais a ver que es todo muy sencillito, no os preocupéis. Vais a ver qué es el spread, que ya lo hemos introducido cuando hablábamos de las sesiones en el Forex. Vamos a hablar del slippage y vamos a hablar de los lotes. Entonces, toda esta clase es súper importante. Si no sabéis qué son estas cosas, prestar mucha atención, pero vais a ver que es muy sencillito. Entonces, ¿qué son los pips? Bueno, pues muy sencillo. Los pips, P-I-P, viene del inglés y significa point in percentage, ¿vale? Básicamente los pips es la unidad de medida utilizada para expresar la variación en el precio entre dos monedas, ¿vale? Es lo que os he dicho antes. Para medir distancias utilizáis los metros o los kilómetros. Para medir el tiempo utilizáis los minutos o las horas. Para medir la temperatura, los grados. Pues para medir cuándo sube o baja el precio de una divisa vamos a utilizar los pips. Podríamos utilizar los euros. Podríamos utilizar los céntimos, decir, oye, el euro en relación al dólar ha subido 2 céntimos. El problema es que en un día no se mueven tanto, ¿vale? No podemos utilizar los céntimos, tenemos que utilizar algo más pequeñito para poder medir, ¿vale? La variación de estos precios, ¿vale? Y ahí es donde entran los pips. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que saber? Existe la moneda base. ¿Qué es la moneda base? Un euro, un dólar, eso es la moneda base, ¿vale? Y de la moneda base ya sabéis que hay cositas más pequeñas que se llaman céntimos. 100 céntimos es igual a 1 euro. Y bueno, pues la gente de a pie, la gente normal y corriente, en nuestro día a día utilizamos tanto los euros como los céntimos, ¿vale? Para comprar el pan, para comprar una pila, para comprar cualquier cosa. Pero tenéis que saber que existe algo más pequeñito que los céntimos y son los pips, ¿vale? Es decir, 100 céntimos es igual a 1 euro y 100 pips es igual a 1 céntimo. Y de hecho, todavía existe algo más pequeño que los pips, que son lo que denominamos la pipette o ticks en castellano, ¿vale? Pipette y ticks es todavía más pequeño que los pips, ¿vale? Pero bueno, lo que os digo, el pip es una cosa más pequeña que el céntimo y 100 pips equivale a 1 céntimo, ¿vale? Entonces, si vamos al gráfico y yo quiero saber, por ejemplo, esta caída que hemos tenido en el euro dólar, quiero saber de cuánto es. Pues yo cojo la regla en TradingView, voy desde este máximo hasta este mínimo y puedo ver que ha sido una caída de, fijaros, 118,9 pips. Entonces, 118 son los pips y el 9 es la pipette, ¿vale? De hecho, fijaros que cuando en TradingView, cuando vemos la escala de precio aquí, vemos que hay un 1,16659, ¿vale? Entonces, si venimos aquí y vamos a ver los ejemplos de los pips, ¿qué es lo que os he dicho? ¿Veis? Tenemos un número base y luego tenemos 5 números después del punto, ¿vale? Fijaros, el número base y 5 números después de la coma. Pues, ¿qué es esto? Muy sencillo. Esto es el base currency, es decir, 1,22 céntimos, ¿vale? Estos son los pips y el quinto número es la pipette, ¿vale? Entonces, como podéis ver, aquí serían 1,22 céntimos y 34 pips, pero podéis ver que si los pips llegamos a 100, ya suman 1 céntimo. Entonces, 100 pips es igual a 1 céntimo, ¿vale? Entonces, la pipette no la vamos a utilizar. Pipette o ticks, acordaros, no la vamos a utilizar. Todos los traders trabajamos con pips, ¿vale? Y los pips es muy importante para medir la distancia, para colocar nuestros stop loss, para colocar nuestro take profit y sobre todo para calcular el lotaje, que hablaremos más adelante de esto en esta clase, ¿vale? Entonces simplemente tenéis que saber esto. Probablemente no sabíais o creíais que 1 céntimo era lo más pequeñito que existía del euro, pero resulta que no, existen los pips, ¿vale? Y debajo de los pips todavía existe la pipette, ¿vale? Entonces vais a decir, ostras, ¿y por qué existe esto? Pues bien, porque los bancos centrales en el día a día, todas las transacciones, como estas divisas varían tan poquito, pues todos los movimientos los hacen en pips,
¿vale? Si tuviéramos que esperar a que el par euro-dólar subiese 1 céntimo, pues a lo mejor nos plantamos todo el día esperando a que el euro-dólar suba 1 céntimo. Ahora, gracias a los pips, pues vemos más movimiento sin parar a lo largo de todo el día. Como podéis ver, este movimiento que os he medido aquí es un movimiento de 118 pips, por lo cual sería el equivalente, sería un poquito más de 1 céntimo. ¿Cuánto ha tardado este movimiento en darse? 1 día y 1 hora. Podéis ver que lo pone aquí, 1 día y 1 hora. Pues claro, con los pips podemos ver este movimiento. Si solo tuviéramos los céntimos, pues no hubiéramos visto ningún movimiento hasta un día más tarde que hubiéramos visto que el euro en relación al dólar hubiera caído 1 céntimo. Ahora con los pips podemos ver estos movimientos, ¿vale? Muy sencillito. Entonces, ahora vamos a hablar del precio bid y del precio ask. ¿Qué es esto del precio bid y del precio ask? Pues muy sencillo. En el ejemplo que os he puesto al inicio de, acordaros que os he dicho, puedo ejecutar una orden a mercado en este punto. Pues bien, cuando ejecutamos una orden a mercado, realmente aquí podéis ver que pone un solo precio. Y es lógico, ¿no? Ahora mismo el euro en relación al dólar vale 1,1567. ¿Vale? 1,15 céntimos y 67 pips. Este es el precio del euro en relación al dólar. Pero, en realidad, cuando vayamos a ejecutar una orden, hay dos precios diferentes. Está el precio de compra y el precio de venta, que es una variación muy, muy pequeñita. Casi no hay una variación, por eso mismo aquí veis una línea, ¿vale? Pero, efectivamente, hay dos precios diferentes. El precio bid y el precio ask. El precio bid es el precio más alto que el comprador está dispuesto a pagar y el precio ask es el precio más bajo que el vendedor está dispuesto a vender. Entonces, cuando vosotros vayáis a abrir vuestro MetaTrader, que ya os explicaré más adelante qué es y cómo funciona, pero es la herramienta que utilizaremos para ejecutar las órdenes, cuando vosotros vayáis a utilizar el MetaTrader para abrir una operación, vais a ver algo tal que así. Vais a ver que hay dos líneas rojas. ¿Veis? Aquí arriba tenemos el par euro-dólar, aquí tenemos el par, fijaros, lo voy a hacer un poco más grande. Aquí tenemos el par GBP-NZD. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un par mayor y tenemos un par muy estable y muy líquido, que es el euro-dólar, es el par más negociado, y aquí tenemos un par cruzado con mucho menos volumen. ¿Qué son estas dos líneas? La línea roja es el precio de compra y la línea azul es el precio de venta. ¿Vale? Fijaros que el precio de compra es, en esta captura de pantalla es 1,07326, ¿vale? 326, os lo he puesto aquí. Y el precio de venta es 1,07323. Si hacemos la diferencia, hay una diferencia de 0,3 pips, de 3 pipetos entre el precio de compra y el precio de venta. Es decir, la diferencia es prácticamente nula, ¿vale? ¿Por qué existe esta diferencia? Pues bueno, porque esta es un poco la comisión que se lleva el broker. Vamos a dejarlo así por el momento para que lo entendáis, pero es como la comisión. Es decir, si vosotros ejecutáis una orden a mercado, la ejecutáis en la línea roja y si automáticamente compráis y vendéis, abrís una operación y la cerráis, pues estaríais en una ligerísima pérdida, no estaríais en cero, aunque el precio del euro-dólar no se mueva, estaríais, como os digo, en una ligera pérdida, muy, muy, muy pequeñita, simplemente porque habréis ejecutado la compra en este punto, pero habréis vendido un poquito por debajo, ¿vale? Pero esta diferencia es mínima, en el día a día no la vais ni a notar, ¿vale? Entonces, ahora ya sabéis lo que es el precio bid y el precio ask. Por el momento no hay que preocuparse. Ahora entra otro tema interesante, el spread y el slippage. ¿Qué es el spread y qué es el slippage? Muy bien, el spread es la diferencia entre el precio bid y el precio ask de un activo financiero. ¿Os acordáis en las sesiones del Forex que os decía que en la sesión asiática el spread era mayor porque había poco volumen en esa sesión, pero que en la sesión de Londres y en la de Nueva York el spread era más bajo porque había más volumen? Pues efectivamente, el spread puede ir variando, pero no solo varía en función de la hora en la que estáis operando, que como os digo, sesión de Londres y sesión de Nueva York, pares mayores, no hay ningún problema, el spread es bastante bajo, ¿vale? Sesión asiática, el spread es un poco más alto, pero incluso en los pares mayores no vais a notar la diferencia, ¿vale? Pero fijaros en esta imagen que os he puesto aquí abajo, si hacemos zoom, aquí tenemos dos pares diferentes. Tenemos un par mayor y no tenemos un par mayor cualquiera. Tenemos el par mayor más negociado en el Forex, el euro-dólar. Y aquí tenemos un par cruzado, el GBP-NZD, ¿vale? Pues fijaros la diferencia del spread, porque el spread es la diferencia entre el precio bid y el precio ask, de
el euro-dólar y un par cruzado. En el euro-dólar tenemos un spread de 0,03 pips. O sea, ridículo, no es nada. En cambio, en el par GBP-NZD, fijaros que el precio de compra se encuentra en 2,06281. He puesto las últimas cifras, 28, ¿vale? Y el precio de venta se encuentra en 2,06225. Aquí estamos en 28, aquí estamos en 25,9, ¿vale? Si restamos 28 pips menos 25, hay una diferencia de 3 pips entre el precio bid y el precio ask. Y estos 3 pips es el spread, ¿vale? Entonces, fijaros, un par mayor tiene un spread muy, muy bajo, un par cruzado tiene un spread más alto. Es decir, que si quisierais operar este par cruzado, el GBP-NZD, y ejecutamos una compra, el precio tendría que subir como mínimo 3 pips para que vosotros estéis en break-even, estéis en cero, ¿vale? En cambio, en el precio euro-dólar prácticamente no vais a notar la diferencia, ¿vale? Entonces, ¿en función de qué varía el spread? De varias cosas. Lógicamente, ya lo estáis viendo en pantalla, del activo que estamos operando. En vuestro caso, como todos los traders rentables y vosotros vais a operar pares mayores, no os tenéis que preocupar. De la sesión en la que operamos. En sesiones con poco volumen, con poca volatilidad, como la sesión asiática, podemos encontrar spreads mayores. Pero como no vamos a operar la sesión asiática, tampoco hay de qué preocuparse. Y tercer factor, son los brokers. Porque cada broker y cada empresa de fondeo puede variar un poco el spread, ¿vale? Entonces los brokers también pueden hacer que esto varíe, pero la mayoría de brokers serios y reputados y la mayoría de empresas de fondeo serias y reputadas tienen spreads muy, muy, muy bajos. Entonces ahora ya sabéis lo que es el precio bid, el precio ask, ya sabéis lo que es el spread y ya sabéis los 3 factores que pueden afectar a un aumento o una disminución del spread. El activo, la hora y el broker que utilizamos o la empresa de fondeo que utilizamos. Y ahora bien, este término, el slippage. ¿Qué es el slippage? Esto ya es importante. Es la diferencia entre el precio esperado de una orden en el mercado financiero y el precio a la cual la orden sea efectivamente ejecutada. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Os voy a poner un ejemplo irreal, ¿vale? Imaginar que durante esta caída, cuando el precio se encontraba aquí arriba, yo programo una orden de venta, ¿vale? En este punto de aquí. De hecho, vamos a coger este tipo de línea. La pongo en este punto de aquí. Una orden de venta. Fijaros el precio, 1,1594. Lógicamente, cuando yo realizo una compra, se lo estoy comprando a otra persona, ¿vale? El broker, los brokers solo hacen de intermediario, o la gran mayoría de brokers, ¿vale? Un buen broker normalmente hace de intermediario y hablaremos más adelante sobre los diferentes tipos de brokers. Pero los brokers o las empresas de fondeo, la intención que hay detrás es que la orden se ejecuta a mercado, es decir, que cuando yo compro el euro-dólar se lo estoy comprando a una persona que lo está vendiendo, ¿vale? ¿Qué es el slippage? Pues yo pongo una orden de compra aquí, o de venta, perdón, o vendo a mercado, da igual, a mercado o la programo, una orden límite de venta, en 1,1594. Pues hay veces que puede que la orden no se ejecute en este punto y se ejecuta un poco más bajo o un poco más alto, ¿vale? Incluso hay veces que puede ser que se ejecute aquí. Entonces, fijaros que yo le he dicho al broker que quería vender en este punto, con un stop loss, por ejemplo, aquí, y con un take profit, por ejemplo, allá, pero cuando la orden se ejecuta, no se ejecuta aquí, se ejecuta más abajo. Esto no tiene nada que ver con el precio bid o el precio ask, esto es el slippage y es lo que tarda el broker en ejecutar nuestra orden, ¿vale? ¿De qué depende el slippage? Normalmente del tipo de broker, ¿vale? Normalmente del tipo de broker y son cosas que, repito, no suelen afectarnos en el día a día. Si utilizáis un activo altamente líquido como el euro-dólar o un par mayor, tampoco hay ningún problema, pero yo os lo explico. Así ya sabéis lo que es el spread, ya sabéis lo que es el slippage, ya sabéis lo que es el precio BISC y lo que es el precio ask, ¿vale? Sobre el slippage, repito, el slippage ocurre tanto con órdenes a mercado como con órdenes límite, ¿vale? Pero, repito, no, hoy en día, con las empresas que hay y la tecnología que hay a nuestra disposición, el slippage no es un problema, ¿vale? Si utilizáis una empresa o un broker que no es muy serio o una empresa de fondeo que no es muy seria, pues entonces sí que podéis tener un slippage relativamente grande. Yo lo he visto, estas cosas, ¿vale? Pero, repito, con empresas serias o brokers serios no hay ningún problema. Y ahora
vamos a volver a hablar de los pips, porque ahora nos toca hablar de los lotes, ¿vale? ¿Qué son los lotes? Pues lógicamente, si yo quiero, vamos a volver a nuestro ejemplo, comprar el eurodólar en este punto, pues el broker me va a pedir que qué cantidad quiero comprar yo de euro o de dólares, ¿no? Igual que cuando vosotros queréis comprar la acción de Tesla, pues el broker os va a pedir, oye, Juanito, ¿quieres comprar una acción, dos acciones, tres acciones, 10, 20, 50? ¿Cuántas acciones quieres comprar? ¿No? Pues en el Forex igual. Cuando vayáis a ejecutar una compra, le tenéis que decir al broker qué cantidad de euros queréis comprar, ¿vale? O en el caso de una venta, qué cantidad de euros queréis vender, ¿vale? Pues ahí es donde entra en juego los lotes, ¿vale? En inglés se conoce como volume size o lotaje y es lo mismo que cuántos dólares arriesgamos por pip. Esto, los lotes y el stop loss es lo que va a determinar nuestro riesgo, ¿vale? Pero lo que tenéis que saber es que un lote, hay varios tipos de lotes, ¿vale? Existe el lote estándar, que sería 1, existe un mini lote, que sería 0,1 lotes, y existe un microlote, que sería 0,01 lotes, ¿vale? Entonces, todo lo vais a hacer con lotes normales y corrientes. Es decir, vosotros podéis ejecutar una orden con 2 lotes, 3 lotes, 5 lotes, 1,5 lotes. Podéis ejecutar una compra de 0,1 lotes, de 0,3 o podéis ejecutar una compra de 0,01 lote. Pero simplemente tenéis que saber que una compra de 0,01 lotes es considerado un microlote. Una compra de 0,1 lotes es considerado un mini lote. Y una compra de un lote entero es considerado un lote estándar, ¿vale? Entonces, ¿a qué equivale un lote? Un lote equivale a una compra de 100.000 unidades de la divisa base. ¿Qué es esto de aquí? Bueno, pues en el gráfico del euro-dólar, la divisa base es el euro, por lo cual si yo en este punto ejecuto una compra con un lote, estaría comprando el equivalente a 100.000 euros. ¿Vale? Y ahora puede parecer mucho dinero, pero realmente vais a ver que un lote no es nada, ¿vale? Un lote realmente no es nada, ¿vale? Pero eso, tenéis que saber, un lote equivale a 100.000 unidades de la divisa base. Pero a mí me gusta explicarlo de otra manera y tenéis que verlo como la cantidad que estáis dispuestos a arriesgar en el caso de que una operación salga mal. Porque, por ejemplo, si yo aquí ejecuto una compra, ¿vale? Lo que voy a tener que hacer, fijaros, ejecuto una compra en este punto. Voy a tener que poner un stop loss, ¿vale? Y vais a ver que esto es muy sencillo de entender. Imaginar que yo en esta operación quiero arriesgar, es decir, si sale mal, estoy dispuesto a perder 1.000 euros, pero 1.000 exactos. No quiero perder 500, no quiero perder 1.300, quiero perder 1.000, si sale mal. ¿Vale? Entonces yo pongo mis stop loss, por ejemplo, aquí. Y mi take profit al 1 a 2. Fijaros, esto sería un 1 a 2. ¿Veis el numerito aquí? Esto sería un 1 a 2. Entonces si yo arriesgo 1.000, pero la operación sale bien, gano 2.000. ¿Vale? Pero claro, yo el stop loss lo quiero poner en este punto de aquí, en 1.1541. Pues claro, ¿cuántos lotes tengo que comprar yo para que en el caso de que toque el stop loss, el precio, yo pierda exactamente 1.000 euros o dólares, lo que sea? Pues ahí es donde entra el lotaje en juego, ¿vale? Entonces, ¿cómo me gusta verlo esto? Si vosotros entráis en largo o en corto con un lote, estáis arriesgando 10 dólares por pip, ¿vale? 10 dólares por pip, así de sencillito. Es decir, yo os explico lo que son los lotes. Un lote equivale a 100.000 unidades de la divisa base, pero prefiero que lo veáis de esta manera, que lo veáis de cuánto estáis dispuestos a arriesgar por pip. Entonces, un lote equivale a 10 dólares por pip, es decir, que si compro un dólar, si compro un lote en el euro dólar y el euro dólar sube un pip, he ganado 10. Si el euro dólar baja un pip, he perdido 10. Si el euro dólar sube 10 pips, he ganado 100. ¿Vale? Porque son 10 dólares por pip, el precio subido 10 pips, gano 100. Si el precio baja 10 pips, pues pierdo 100 si entro con un lote, ¿no? Muy sencillito. Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí, ¿vale? Si yo pongo un stop loss, por ejemplo, me invento, vamos a poner un stop loss vamos a ponernos en una temporalidad más baja, en 5 minutos, ¿vale? Sobre cómo utilizar los gráficos y todas las herramientas, ya hablaremos más adelante, no os preocupéis, pero supongamos que yo compro en este punto, ¿vale? Y quiero poner un stop loss de 10 pips. Fijaros, que ahora os voy a enseñar algo bastante interesante.
aquí tenemos, ¿veis que aquí pone 100? ¿Qué son 100? Son 10 pips, porque el último cero es la pipette o el tick, ¿vale? Por lo cual esto sería un stop loss de 10 pips. Fijaros que si yo cojo la regla y mido esta distancia de aquí a aquí, me pone exactamente 10 pips o 100 ticks, que sería el equivalente a 10 pips, ¿no? Entonces, si yo en este punto compro un lote del euro dólar y el precio llega al stop loss, ¿cuánto he perdido? He perdido $10 por pip, hay 10 pips de stop loss, habré perdido $100. Si yo compro 10 lotes y el precio cae hasta este punto, pues habré perdido $1000, ¿vale? Entonces, sobre cómo calcular el lotaje hablaremos en la próxima clase, que es la última clase de este módulo, no os preocupéis, pero por el momento tenéis que saber esto, ¿vale? Un lote equivale a una ganancia o a una pérdida de $10 por pip, un mini lote, es decir, 0,1 lotes, equivale a $1 por pip, y un micro lote, es decir, 0,01 lotes, equivale a 1 céntimo por pip, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, bueno, aquí os pongo un pequeño ejemplo de un cálculo de lotaje, pero vamos a verlo al detalle en la próxima clase. ¿Vale? En este ejemplo que os he puesto aquí, voy a ampliar la imagen. Fijaros que he puesto 30 pips de stop loss y 90 pips de take profit, ¿vale? Estamos yendo a un riesgo a beneficio de un 1 a 3. Como podéis ver, la zona azul es 3 veces mayor a la gris, ¿vale? Esto es el stop y esto es el take profit, ¿vale? Entonces, vamos a minimizar esto. Vamos a un riesgo-beneficio de un 1 a 3. Un stop loss de 30 pips y un take profit de 90 pips. Pues con este ejemplo que yo os he explicado, si yo entro con un lote normal, un lote, acordaros, equivale a $10 de pérdida o de ganancia por pip, hay 30 pips de diferencia, pues estaría perdiendo en el caso de que el precio toque el stop loss 300, pero si el precio llega a mi take profit, como son 90 pips, estaría ganando 900 euros, ¿vale? En cambio, si yo entro en compra, perdón, en venta, esto es una venta, el ejemplo que tenéis en pantalla. Si entro con una venta de 0,1 lotes, 0,1 lotes ¿a cuánto equivale? A $1 por pip. Por lo cual el stop loss ¿de cuánto son? De 30 pips. Pues si el precio toca el stop loss, ¿cuánto he perdido? 30 euros. Y si el precio llega a mi take profit, ¿cuánto he ganado? 90 euros. ¿Vale? Y finalmente, último ejemplo, si entráis con un micro lote, es decir, con 0,01 lote en venta, como esto equivale a $1 céntimo por pip, pues 30 pips de stop loss equivale a $3 de pérdida y si tocamos el take profit ganamos $9. ¿Vale? Habéis visto que es una simple fórmula matemática, muy sencillito, pero no os preocupéis porque esto no lo tendréis que ir calculando vosotros, ¿vale? En la próxima clase os explicaré cómo calcular rápidamente el lotaje, ¿vale? Hoy os voy a dar luego 2 trucos para automatizar lo que es el cálculo del lotaje, pero vais a ver que es muy sencillo, no tenéis de qué preocuparos. Entonces, para resumir en esta clase, ya sabéis lo que son los pips, es la unidad de medida que utilizamos en el Forex, pero al mismo tiempo es justo lo que hay después de los céntimos, 100 céntimos, 1 euro, 100 pips, 1 céntimo. Sabéis lo que es el precio bid, sabéis lo que es el precio ask, sabéis lo que es el spread, que es la diferencia entre el precio bid y el precio ask, y el spread puede variar en función del activo que operamos, de la sesión que estamos operando y del broker que utilizamos. También sabéis lo que es el slippage, aunque ya os he dicho que por el slippage hoy en día no os tenéis ni que preocupar, y sabéis lo que son los lotes. Ahora dejamos esta clase y seguimos.